Se podría decir, sin temor a que esto suene a frase hecha, que por Tino Contreras lleva la música en la sangre. Nació en Chihuahua, en el seno de una familia de gran tradición musical. Su abuelo y su padre fueron grandes percusionistas. Su tío llegó a ser director de la Orquesta Sinfónica de Durango y todos sus hermanos son también músicos. Tino empezó a tocar la batería por casualidad a la edad de 8 años y desde entonces la batería, es su inseparable compañera. Con ella ha triunfado en México y en varios países, logrando un merecidísimo reconocimiento como jazzista de prestigio internacional. Pero Tino Contreras es un músico realmente completo. Canta, toca el piano, la trompeta y también compone. Es autor, entre otras obras, del Jazz Ballet, Orfeo en los tambores, La Misa en Jazz y la Sinfonía del Quinto Sol, dedicada a Cuauhtémoc y en la cual incluye instrumentos prehispánicos como el huehuetl y el teponaztli, así como el famoso Sonido 13 del maestro Carrillo. Tino ha participado exitosamente en varios festivales nacionales e internacionales de jazz y ha dado innumerables conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Y ahora, aquí en el estudio, el maestro Tino Contreras. Muchas gracias, maestro, por aceptar estar con nosotros en esta ocasión. Es un honor tenerlo por aquí. Bueno, al contrario, no es para mí, Ricardo. Sobre todo en un programa tan importante como es el tuyo. Muchas gracias. Maestro Contreras, ¿qué le parece si para empezar le pregunto qué es para Tino Contreras una batería? ¿Qué es para Tino Contreras una batería? Pues yo diría que es la transición de mi vida de 35 años de vivir y convivir con mi batería. Soñar y sobre todo las realizaciones que se logran a través de los tambores, o mejor dicho, específicamente las realizaciones que he logrado a través de mi tambor, creo es como realizarme a sí mismo, Ricardo. ¿Cuál es la diferencia entre un buen baterista y uno de estos bateristas que uno ve que en apariencia, quiero decir que la batería es un instrumento fácil de interpretar, en apariencia? Ahora, ¿qué hace la diferencia entre un buen baterista y uno malo? Bueno, vamos a decir que el dominio de la gran técnica es la que hay. Mejor dicho, es lo que marca una gran diferencia. Es decir, cuando se observa un baterista de jazz, cuando se observa un baterista manejando, vamos a decir, un percusionista manejando sus timbales o su serie de instrumentos percusivos que tiene una orquesta, pues ves inmediatamente que su movimiento de sus dedos en sus manos se ve inmediatamente desde la manera como se agarran los palitos. Es decir, las baquetas o sticks, como se dice en inglés. Quiere decir entonces que nosotros bateristas de jazz, los que han purificado su técnica y todo eso, nos damos cuenta inmediatamente. Se dice que un baterista lo adivinamos cómo va a tocar desde la forma en que agarra sus palos. Desde luego que hay pues algunas confusiones, porque cuando ves a un baterista que tiene un juego muy activo en los tambores, ¿no? Por decir, pues mucha gente se confunde porque lo ve que está entregándose tanto y dice, caray, está tocando magníficamente, aunque esté produciendo mucho ruido. Desde luego que hay una anécdota muy interesante en el gran Beethoven, cuando él pone que las percusiones les llama ruidos. Y realmente sí se mete mucho ruido con la batería cuando no hay una técnica. Cuando el baterista no tiene una sensibilidad, vamos a decir, pues prefijada, organizada, independientemente que el tambor pues es el único instrumento que yo le llamo atonal, porque por ejemplo si un piano está tocando una pieza en mi bemol, pues yo no tengo ningún problema porque yo me voy con mi batería igual. Si me la cambio a fa sostenido o a otra tonalidad, es exactamente igual, yo sigo. Ahora, precisamente sobre ese punto, maestro, yo siempre he tenido una curiosidad y creo que tal vez es compartida por quienes nos están oyendo. Cuando uno escucha el piano o escucha el sax o cualquier otro instrumento, tiene la impresión de que el piano debe seguir una partitura ya establecida, una cosa así muy precisa, seguir la melodía, en fin. Pero la batería como que
da la impresión de que puede seguirse por diferentes caminos. Es decir, no hay un orden, o se puede tocar como se le dé la gana. No, o Ricardo, depende de los estilos. No, eso sería un desastre, ¿no? Yo creo, bueno, por lo que me ha pasado a mí, una vez estando en Francia, en París, me dice un francés, dice, mexicano, ¿cómo logra usted plasmarse en varios estados anímicos? De repente lo veo con una alegría, con su jazz, de repente está tocando una cosa medio melancólica, hasta triste, de repente veo que mete una furia tremenda en sus solos de batería. ¿Cómo es posible que esos estados anímicos sean tan cambiantes? Le digo, bueno, específicamente en la batería encuentra que es más amplio el campo de la organización que en el mismo piano. Hay que tomar en cuenta que en la batería un ritmo en la mano izquierda, un ritmo en la mano derecha, otro en el pie izquierdo, otro en el derecho, son 4 partes que tienes que sincronizar perfectamente bien. Pero no basta con tener cierto sentimiento, cierto feeling o cierto Bueno, desde luego que hay una cosa, si no hay ese sentimiento, ese feeling o ese talento, pues no sé, digo, no es posible, ¿no? Digo, pero no es suficiente con eso. No, eso es el inicio, vamos a decir, ¿no? No, nunca es suficiente porque tendría que pasar toda esa forma escolástica de la técnica. Tendría que ponerse a estudiar un poco el piano. El piano es muy percusivo, ¿no? Muchos suponen que el piano pues es nada más la delicadeza de sus arpegios, su armonía, pero por ejemplo hay estudios pianísticos, el primero que hace ¿no? Esto que es el mismo de la batería para soltar tus dedos. Actualmente se recomienda mucho al baterista estoy hablando específicamente del baterista de jazz, para que no exista ninguna confusión, porque para otro tipo de música, pues como que no es muy necesario, es como dices tú, Ricardo, se sientas, te inspiras, le pegas y ahí vas. No, en la batería de jazz tienes que saber qué está haciendo el pianista, qué armonías va trabajando, cuál es su línea melódica, cómo lo acompañas, un coro que toca, cómo acompañas al trompeta, cómo acompañas al saxofón. ¿Te has fijado que hay un sonido muy amable en la batería que se llaman las escobetillas o brochas, que hacen... Ese sonido es muy amable, es para producir un ritmo en el cual no esté predominando en primer plano la rítmica, sino que esté como hijo obediente de la línea melódica que está produciendo. Por ejemplo, si tienes la paciencia de ir a meterte a un lugar donde se produzca el jazz, y estás viendo un baterista con alta técnica y verás qué hermoso él maneja sus escobetillas, y ves que una trompeta hasta se ve la necesidad de ponerle una sordina, como el caso de Miles Davis, que es uno de los grandes trompetistas del mundo, que él siempre toca con su sordina, y su baterista pues siempre lo acompaña con escobetillas, mete los palos también, pero el sonido acolchonado que llamamos en las escobetillas es tan amable y tan hermoso que tú puedes sentir una batería, estar muy cerca de la batería y no te molesta, no lo sientes como ruido. Por lo tanto, lo que me preguntabas, es muy necesario la preeducación musical, la alta técnica en la batería para ser un buen baterista o tal vez para ser un gran baterista. Cuando hablábamos de la trayectoria de Tino Contreras, ha estado reconocido en otros países, pero ¿qué ha pasado en México? La verdad. La verdad. La verdad. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, México tiene actualmente, cuando yo viajo para Argentina o voy para Brasil o partes de Centroamérica. ¿Saben bien quién es Tino Contreras allá? Sí lo saben. ¿Y aquí en México? Desde luego no lo saben a un nivel, vamos a decir, como saben de otro artista muy popular que vende millones de discos. No, el jazz, desgraciadamente o afortunadamente, Ricardo, es elitista. Pero ¿es posible definir al jazz? Le digo esto porque el otro día alguien me preguntaba, y pues a mí me gusta el jazz y todo esto, sin ser un profundo conocedor, lo confieso, pero me gusta y me decía, bueno, ¿qué es el jazz? Y pues no le pude. Bueno, esto yo lo he leído mucho en el libro de Berner, ¿no? Donde habla Ella Fitzgerald, donde dice, le pregunta a Gene Lee, ¿no? Bueno, él, a resumidas cuentas, ¿qué es lo que usted canta? Yo canto jazz. Pero ¿cuál es la esencia del jazz? ¿Qué es el jazz, como dices tú? Pues francamente no lo sé. Yo nada más sé que canto jazz. Bueno, cuando me viene esa pregunta a mí, como era que me la mandas, para mí jazz es sinónimo de improvisación. Ajá. ¿Por qué? Porque sencillamente improvisar es jazz y jazz es improvisar. Bien, ¿qué quiere decir entonces? Cuando tengo no se está usted contradiciendo con que lo que hablábamos de que sí es una técnica muy depurada y muy cuidadosa y que requiere
una X preparación y todo Bueno, esto. desde luego, ya tenemos la técnica, ya tenemos el talento, ya tenemos la preparación. Ya tenemos la preparación esa que te da las calles de Nueva York, que te da las calles de México, que te da las calles de San Paulo, qué sé yo. Ya tenemos todo eso. Entonces, cuando ya reunimos todas esas características, es cuando se produce, Ricardo, ¿no? Entonces, es cuando ya se puede. Sí, claro, es cuando se produce. Me llama la atención que dice, ya tenemos las calles de México, las calles de Nueva York. Sí. Se necesita ser o haber vivido, la verdad, ¿eh? Se necesita haber vivido o haber palpado ese cierto ambiente sórdido, extraño, medio de pobreza, medio de intelectualidad, para ser un buen jazzista. Bueno, hace poco nos visitó uno de los grandes pianistas del mundo, Chick Corea, un gran amigo mío. Lo admiro mucho y lo quiero bastante. Desde luego, cuando yo le pregunté a Chick, le dije, viejo, ¿vienes de Juilliard, de Berkeley, o de qué escuela? Dice, mira, Tino, todo lo que yo toco de jazz, todo lo que he aprendido, lo he aprendido por las calles de Nueva York. Y el señor viene de unas familias muy pudientes. Su mamá nace en la India, creo, y su padre en Puerto Rico. Y resulta que es pues, de unas familias de mucho dinero. Es más, no querían que él fuera pianista, y mucho menos de jazz. Entonces, pues, él en las calles de Nueva York se inspira viendo tocar a Oscar Peterson, a Bobby Timmons, a los grandes de ese tiempo. Y el señor allá aprendió a tocar, desde luego, fue a Juilliard también a estudiar, tuvo una forma escolástica. Pero aquí en México, a mí las calles de México me ha dado mucha riqueza, tanto para mi batería como para mi sistema de composición. Tino, finalmente, ¿hacia dónde va el jazz mexicano? Pues hacia dónde va el jazz mexicano, yo considero, Ricardo, que tiene un futuro muy hermoso. México recuerda que somos una raza muy versátil. Yo he sostenido siempre eso, porque yo veo que un mexicano, un simple, vamos a decir, no porque sea simple, vamos a decir, un mecánico que ha estudiado pues muy raquíticamente, te compone esto, te compone el otro, te pone una llanta, te hace todo. Un sastre te arregla, bueno, qué sé yo, igualmente pasa con el jazz. Creo yo que vamos hacia una purificación musical, Ricardo, creo. Y a propósito de pureza musical y de pureza interpretativa, ya al principio, cuando les platicábamos de la trayectoria de Tino Contreras, pusimos unos fragmentos de Tino Contreras tocando su batería con su grupo, estupendo por cierto, y para despedirnos, seguramente ustedes están deseando ver un poco más de Tino Contreras, una filmación que hicimos hace poco, hace unos días, con Tino Contreras en acción, y aquí en el estudio le damos las gracias, maestro, por haber venido al programa.